rápidamente, ¿qué se requiere? Una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Y eso es lo que me falló ahí, ¿sí? Porque debería estar nada más acá el ácido carbónico, anhidrasa carbónica. Lo que está del lado izquierdo, ¿cómo se llama? Agua y CO2, ¿cómo se llama? Cuando hablamos del mecanismo de acción, es un tema que me gusta mucho siempre. Mecanismos, en fisiología voy a hablar mucho de esta palabra, mecanismos. Agua y CO2 es sustratos, ¿sí? Entonces tenemos, perdón, iba a rayar el sustrato, no, sustrato. El sustrato se transforma en producto gracias a la acción de las enzimas. Esas tres palabras de sustrato, producto, enzima. ¿Cuántos sustratos tenemos aquí? 2. ¿Y cuántos productos deberíamos de tener? Porque esto es lo correcto. 1. Puede ser al revés. Puede ser que tengamos un sustrato y 2 productos, ¿sí? De paso, la siguiente parte de la reacción no requiere una enzima. Aquí tenemos entonces ácido carbónico se disocia en protones más bicarbonato, pero esta reacción no es enzimática. No hablamos de sustratos y de productos, solamente hablamos de esto cuando tenemos las enzimas. Y la forma de representarla, en este caso tenemos aquí la enzima de sustrato. Ustedes pueden ver cómo encaja perfectamente el sustrato en la enzima, porque las enzimas son muy específicas. Eso es algo muy importante de saber. Tienen alta eficiencia y alta especificidad. No cualquier enzima hace cualquier cosa. Entonces aquí tenemos enzima y sustrato, y algo que no puse aquí en este caso, porque lo estoy simplificando, es un paso donde están juntos la enzima y el sustrato. Complejo enzima-sustrato, y cuando ésta hace lo que tiene que hacer, porque ahorita vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer, entonces se generan los productos. Sustrato, producto y enzima. Si lo comparamos con esto, podríamos hacerlo al revés, porque tenemos agua y CO2, se unen a la enzima, forman un complejo y tenemos como resultado el ácido carbónico. Noten, las flechas no están puestas aquí por mera casualidad. Realmente la enzima trabaja en las dos direcciones, tanto para formar ácido carbónico como para disociarlo en CO2 más agua. Muy bien. Mande. Creo que sustrato no es también lo que sería Sí. reactivo. Aquí son los reactivos o reactantes. Muy bien. Y estos son los productos. Noten que un producto puede ser el resultado de la acción de una enzima, pero a la vez eso puede ser sustrato para otra enzima. O sea, la designación de sustrato y producto no es algo absoluto. Vamos a ver en las vías metabólicas cómo la glucosa, por ejemplo, se va oxidando y hay productos intermediarios que son sustratos para otra enzima y se forma un producto, y ese producto es sustrato para otra enzima. Así que nunca podemos decir este solamente es sustrato y este solamente es producto. Eso va a depender en qué reacción estemos hablando. Entonces, miren, el término, siempre cuando les pidan una definición, traten de utilizar el mínimo número de palabras y que sean las palabras precisas. Hasta ahora, la definición de enzima
se puede definir con dos palabras: catalizador biológico. Obviamente tienes que entender las dos palabras, porque si no quedas en las nubes igual. ¿Qué es catalizar? Acelerar. Acelerar, aumentar la tasa con la que ocurre un evento, en este caso una reacción. Y biológico es porque solamente se producen en los seres vivos, aunque las enzimas las tenemos hasta en la sopa, así literal. Pónganse a ver lo que contienen los productos para la limpieza o para el lavado de la ropa. Hay enzimas ahí. O sea, las enzimas no solamente se utilizan en nuestro cuerpo, en la industria, en muchas áreas del quehacer humano hay enzimas, catalizadores biológicos. Y otra cosa, ya saben que soy muy viejito, pero entonces cuando nos enseñaron bioquímica, nos dijeron, todas las enzimas son proteínas. ¿Sí? Todas las enzimas son proteínas. Pues resulta que no. Después nos dijeron, ay, disculpen, nos equivocamos. Resulta que no todas las enzimas son proteínas. Porque hay ácidos nucleicos que también tienen una actividad de catalizadores biológicos. Pues eso no se sabía cuando yo llevé bioquímica. Así que por eso hoy en día decimos, casi todas las enzimas son catalizadores, proteínas. Casi todas las enzimas son proteínas. En esta parte solamente vamos a ver las enzimas que son proteínas, porque en la parte de genética o algo van a ver la acción enzimática de catalizadores que no son proteínas. Muy bien. Eficiencia y especificidad. Las enzimas tienen sitios donde encaja el sustrato. Así como les mostré en la figurita, ¿sí?, cómo viene el sustrato y queda perfectamente específico. Cada enzima está hecho para algo, ¿no? Aunque hay variantes que pueden de pronto ahí ser isoformas, ¿sí?, o isoenzimas, ¿sí?, que pueden tener pequeñas variaciones y como quiera actuar en el mismo sustrato. Entonces, si ustedes ponen esta estructura en cada uno de los puntos, 2 con 2, 3 con 3 y el último 1, el 1, vamos a decir que 1 y 4 son iguales. Si ustedes colocan el 2 con el 2 y el 3 con el 3, ¿cuál va a ir acá en el rojo? ¿El 4 o el 1? La única posibilidad que tenemos es poner al 1. A pesar de que 1 y 4 sean iguales, tú no puedes poner al 4 aquí, habiendo puesto primero al 2 y al 3. Si pones primero al 4 aquí, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero las enzimas tienen 3 puntos de donde se agarran, ¿sí?, y eso le da mucha especificidad, mucha. Y además, pues alta eficiencia, porque ya dijimos, saben que la velocidad de la reacción puede aumentar 1,000 millones de estrellas. No, 1,000 millones de veces puede aumentar. O sea, esta reacción puede tardar años en que ocurra de manera espontánea, pero con una enzima puede aumentar 1,000,000 de veces, 10 a la 6, a 1,000 millones de veces, 10 a la 9, ¿verdad? 1,000 millones, ¿sí?, incluso hasta más. O sea, son altamente eficientes. Hacen las cosas así, al instante. ¿Saben nombres de enzimas? A ver, díganme nombres de enzimas. Enzimas muy famosas.
Fructuosa. catalasa, peroxidasa, Lipasa. lipasa, Peroxidasa. peroxidasa ya la dijeron, proteasas, Reductasa. reductasa, hidrolasas. Algunas que me dijeron son específicas, otros son nombres genéricos. Algunas así muy comunes. ¿Alguien tiene intolerancia a la leche de vaca? ¿Por qué? ¿Por qué tienes intolerancia? ¿Qué enzima te hace falta? La lactasa, ¿verdad? Que es una enzima que desdobla al disacárido llamado lactosa. Y como te hace falta, entonces la lactosa se queda en el intestino. Más adelante, en el intestino grueso, las bacterias la degradan. Se produce gas, dolor abdominal, diarrea. ¿Sí? Quienes somos intolerantes a la lactosa, por no tener lactasa, pues sabemos con lo que nos va a pasar si comes queso, quesillo, si comes una pizza, si tomas leche. Yo soy intolerante a la lactosa y eso mucha gente lo padece. Lo que se me hace raro es que a la bebida de soya, que no es leche, le agreguen lactosa. ¿Por qué? ¿Por qué le agregan lactosa? Si lo que buscas es tener un producto que no tenga lactosa. ¿Han visto la leche de soya en polvo? Algunas dicen con lactosa y otras sin lactosa. Oye, lo natural de la bebida de soya es sin lactosa. La lactosa es azúcar de la leche, humana, animal, etc. Mamíferos. Soya pack no creo que tenga lactosa, pero sí he visto otras que dicen con lactosa. Y un día pregunté, ¿y por qué le ponen lactosa? E incluso, ¿saben qué? Hasta es más barata que la que no tiene lactosa, que es la natural. La explicación que me dio un comerciante, no sé si sería cierto, es que al ponerle la lactosa abarata los costos de venta, no sé qué rollo me echó, no me la creí, pero bueno, eso me dijo, dándome la explicación. Digo, pues qué cosa, si los que preferimos la soya, bebida de soya, es porque no andas buscando algo que no tenga lactosa. Bueno, ese era un asunto comercial. Entonces, especificidad es muy importante. Otra cosa que me dijeron ustedes, la terminación de las enzimas, ¿cuál fue? Asa, ¿verdad? No osa, porque osa, lactosa es el azúcar, lactasa es la enzima. Las enzimas que no son proteínas pueden tener otra terminación, pero entonces los nombres que me dijeron, algunos son específicos, otros son muy genéricos. Y existe una nomenclatura de la Unión Internacional de Química, etcétera, que son nombres que llevan combinaciones con números, etcétera. Usualmente las enzimas las identificamos más por sus nombres más comunes, ¿sí? Porque así se fue desarrollando a medida que se conocieron más enzimas, pues se vio viendo a cómo organizarlas y se crearon grupos, etcétera. Pero hoy en día, por ejemplo, la tripsina, que no me la mencionaron, ¿sí? La pepsina, ¿sí? Tampoco la mencionaron. Son enzimas que no tienen la terminación asa, pero que el nombre más común pues es ese, ¿sí? Pepsina. Se produce en el estómago para digerir proteínas. Tripsina, quimiotripsina, son enzimas pancreáticas que permiten la digestión de las proteínas. Entonces, esta es la clasificación. Se las voy a mostrar aquí, después les voy a mostrar un par de figuras. Son los 6 grupos. Esta partecita en el capítulo del libro, por favor, sí, revísenla bien. Yo no sé cómo les estoy yendo con el libro o los libros, pero el libro de Harper, que está gratuito, o sea, tienen acceso ustedes en Accent Medicine, de pronto tiene párrafos que pues no tienen que leer porque están muy áridos. Pero esta, por favor, sí, la clasificación. Tenemos a las óxido-reductasas. ¿Qué hacen las óxido-reductasas?
oxida. ¿Qué es oxidar? Reducir, no. Oxidar es una cosa y reducir es otra. École, perdón. Voy a poner el ejemplo del hierro que di ayer en el repaso. Si convertimos el hierro en ferroso, en férrico, la hemoglobina que tiene férrico, ¿cómo se llama? Metahemoglobina. Metahemoglobina. Entonces, cuando convertimos esto, se pierden electrones. Esta es una reacción de oxidación. Ok. ¿Cuántos electrones, o más bien, cuántos protones de más tiene el hierro ferroso respecto de los electrones? 1. Alguien búsqueme el número atómico del hierro. Por favor, rápido, no me acuerdo cuál es el número atómico. Ok, el número atómico, ¿con qué símbolo va? Z. Z. Entonces, el Z es 26. Ok. Quiere decir entonces que tiene protones 26. ¿Y electrones cuántos tiene? No, ¿cómo 26? Si es más 2. ¿Cuántos electrones tiene el hierro ferroso? Me doy 24. ¿Cuánto es la diferencia entre 26 y 24? 2. Quiere decir que tiene 2 protones más que el número de electrones. El hierro así, tal cual, si no le ponemos el símbolo, ¿cuántos protones tiene? 26. ¿Y cuántos electrones? 26. Si pierde 2 electrones, entonces van a quedar 24. Y ese es un estado oxidado. Pero si le quitas un electrón más, cuando voy para acá, entonces se pierde un electrón. ¿Cuántos electrones va a tener este? Protones. ¿Cuántos tendría? 6. 26. Sigue teniendo 26. ¿Y cuántos electrones tiene? 23. 23. Muy bien. La diferencia es 3. ¿Sí? Pérdida de electrones es una oxidación. ¿Okay? Ganancia de electrones se llama reducción. Entonces, si le pongo electrones, vean la dirección de la flecha ahora. Voy a poner hacia acá. Cuando voy hacia un lado o hacia otro, entonces aquí gana un electrón y eso se llama reducción. Oxidación y reducción. Eso es lo que hacen esas enzimas. Mover los electrones para un lado y otro. Es su mecanismo de acción, su función. Transferasas, segundo grupo. ¿Qué hacen las transferasas? No, el nombre lo dice. Transfiere. Pues transferencia de fracciones de grupos. Fracciones como el glucosilo, como el metilo. ¿Cuál es un grupo metilo? CH3, ¿verdad? A ver, un nombre de una enzima que cada metilo, ese de nosilmetionina es donador de grupos metilos. A ver si alguien me busca una enzima donde intervenga la metionina. Ustedes tienen mucho acceso al internet. Grupo CH3 transfiere un metilo de un lugar a otro, es una enzima transferasa. O grupo fosforilo, moverlo de un sustrato a un producto. Muy bien. Adelante. Estaba pensando en otra transferasa
pero se me hace que no es porque les iba a decir el de la que hace la carboxilación del glutamato, pero no. ¿Tienes allá un nombre de una enzima? Dice aspartoquinasa. Aspartoquinasa. ¿Qué hace? Asparto semiherido deshidrogenasa. Es una enzima que participa en la biosíntesis de la metionina. Bueno, esa es en la biosíntesis, pero la S-adenosilmetionina es un derivado de la metionina que participa en la donación de grupos metilo. Olvídense, si la encuentro después les digo el nombre de algún enzima. Tercer grupo, ¿cómo se llama? Hidrolasas. Voy a avanzar un poquito más rápido porque tengo un par de figuras de estas. Enzimas que catalizan la escisión. ¿Qué es escisión? Escisión se escribe con SC y luego el ción. Te voy a escidir, o sea, te voy a cortar. Escisión es cortar, romper. ¿Escisión de qué? De esos enlaces, carbono-carbono, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno, o de otros enlaces covalentes. Fíjense, el puente de hidrógeno, que algunos le llaman enlace de hidrógeno, no requiere enzimas para formar ni para romper. ¿Okay? Entonces, las hidrolasas utilizan agua, ¿sí?, para romper esos enlaces. Por ejemplo, podríamos decir los enlaces peptídicos que se forman entre carbono y nitrógeno. El grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo carboxilo de un aminoácido más el nitrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido forman un enlace peptídico. Si quieres romper el enlace entre dos aminoácidos, se utilizan hidrolasas. Hidrólisis, una reacción hidrolítica, interviene el agua y el mecanismo de acción, vamos a ver si lo vemos ahorita. Liasas, hace rato hablé con Lía y me acordé de la liasa. ¿La conocen a Lía? Es una enfermera que su esposo vino a estudiar, se llama, bueno, no les digo el apellido, pero se llama Lía, ¿sí? Lía. Entonces, las liasas, ¿qué hacen las liasas? También rompen enlaces covalentes, pero ¿qué diferencia hay con las hidrolasas? Fíjense acá la palabra escisión hidrolítica es que utiliza agua, y aquí rompe los enlaces eliminando átomos. Eliminación de átomos. Ya no interviene el agua, solamente es eliminando átomos y entonces genera enlaces dobles. Ahorita tengo unas figuras. Quinto grupo, isomerasas. ¿Qué quiere decir iso? Iso. Isótopos, igual que los isótopos tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Pero iso, ¿qué quiere decir iso? En portugués si dices iso, está diciendo eso. ¿Sí? Iso. Iso es. ¿Iso qué es? El prefijo iso, ¿qué significa, por favor, jóvenes? Iso. Ay, no me digan. Iso es igual. Igual. Entonces, estas isomerasas toman sustratos que no les cambian más que la forma. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a inventar algo, no sé si existen, cambiar de la forma L a la forma D. No pierde nada el sustrato, solamente cambia la geometría.
Esas son las enzimas isomerasas. Y el último son las enzimas que están muy enamoradas, que andan ligando por ahí, ¿verdad? ¿Qué ligan? Las ligasas, ¿qué ligan? Dos moléculas. O sea, bueno, en este caso enzimas que catalizan la unión de dos moléculas, pero esto está acoplado a la hidrólisis del ATP. O sea, el ATP se tiene que romper, dar energía para que entonces se unan dos moléculas. Yo no estoy seguro si la anhidrasa carbónica entra dentro de eso, porque tendríamos que verificar su mecanismo de acción. Una cosa es poner la reacción y otra cosa es hablar de todo el mecanismo de acción. Afortunadamente uno no se entretiene mucho con el mecanismo, pero es interesante entender, bueno, finalmente cómo lo hacen, ¿sí? Recuerden que todas las enzimas tienen sitio activo. Ahí es donde ocurre alguna de estas cosas químicas. Entonces, las figuritas de todos esos 6 grupos, a ver si apagamos porque está medio pixeleada. Acá están las 6, ¿verdad? Oxidorreductasas, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa, en el mismo orden. Apaguen todos si quieren. Saquen las palomitas. Los que están grabando, no sé si se ve. Oxidorreductasa. Ahí se ve cómo el lactato se convierte en piruvato. Lactato en piruvato y piruvato en lactato. Es una reacción de dos direcciones. Es un ejemplo de una oxidorreducción y ahí se ve cómo se están perdiendo y ganando electrones. Realmente hablamos de, ustedes pueden ver ahí en rojo, los hidrógenos. No sé si alcanzan a ver, pero dice 2E, 2 electrones y 2H positivo, 2 protones. Y entonces cómo se transfieren del lactato al NAD, que es un dinucleótido de nicotinamida. Vamos a ver eso más adelante. NAD. Y la enzima se llama deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa es una oxidorreductasa. Segundo ejemplo, transferasas. ¿Qué grupo se transfirió aquí? CH2 lo transfirió de la serina a la glicina, perdón, a otro compuesto, THF, de la serina a THF, y al quitarle el CH2 nos quedó glicina. O sea, la glicina vino de la serina por medio de una transferasa y este otro compuesto agarró lo que le quitaron a la serina. Eso es una transferasa. Hidrolasa. Aquí tenemos urea. ¿Ustedes hicieron una práctica hoy o ayer? Ayer. De la urea. ¿Con qué enzima? Con la ureasa. ¿En dónde se clasificó aquí? Rompimiento de enlaces por adición de agua. Ureasa. ¿Qué obtuvieron en el laboratorio? ¿pH? ¿Sí? La ureasa es una hidrolasa. Muchas enzimas son hidrolasas, utilizan esto. Siguientes serían los últimos 3 grupos, los 3 liasas, piruvato convertido en acetaldehído. Sí. Rompimiento de los enlaces carbono-carbono, carbono-azufre y ciertos enlaces carbono-nitrógeno. Recuerden que en esta se pierde, también es rompimiento, pero ya no interviene el agua. Se pierden electrones. En este caso se perdió CO2. El piruvato y el acetaldehído se parecen. Uno tiene grupo carboxilo, COO, piruvato, COO, ácido pirúvico o piruvato. Cuando pierdes el COO, se transforma en acetaldehído. Vamos a ver esas reacciones cuando veamos las vías metabólicas y se pierde CO2.
Ahí se perdieron átomos. Y el siguiente es la isomerasa. Este compuesto, el metilmalonil, tiene exactamente los mismos átomos que succinilcoenzima, solamente que los tiene en diferente posición. Y para eso existen enzimas que se llaman isomerasas. Es igual, solamente que geométricamente es diferente. Y las ligasas pues son las que andan ahí juntando. Por ejemplo, esta carboxilasa, al piruvato le agregamos carboxilo, CO2, y se transforma en oxalacetato. Mande. ¿Nos pueden compartir estas imágenes? Sí, voy a terminar con esto. Mira, prende la luz ahora. El mecanismo de acción de las enzimas originalmente se describió en el siglo XIX, desde ahí se postuló, como un mecanismo de llave y cerradura. Imaginen un candado. No puedes abrir el candado más que con una llave. Si tú le pones otro tipo de llave, una llave que no lo abres, porque hay una especificidad. Pero realmente el mecanismo más aceptado es este actualmente. Porque acá, si se fijan, la enzima, a pesar de que se forma el complejo y todo, falta el último paso donde se separan. No sé por qué no lo tengo, pero la enzima no cambia. Es como el cerrojo que está firme, no cambia. Pero el modelo actual más aceptado, vean, lo que está arriba y que dice A y B es una sola cosa, unidos por un enlace, A y B. Ese sería el sustrato. Y lo que está abajo, esto sería la enzima. Noten, durante el proceso, ¿la enzima cambió la forma? Claro, sí. Vean allá cómo está y vean aquí cómo está. Ese cambio hace que se rompa el enlace. Por decir, aquí está ya roto el enlace. La enzima, un último paso, regresaría a su forma original, porque la enzima tiene que trabajar muchas veces. Pero este es el modelo más aceptado, ¿sí? Que la enzima sí sufre cambio, aunque sea transitorio. Bueno, 8